Imagina recibir una llamada telefónica que te hace sentir un escalofrío recorrer todo el cuerpo. La voz temblorosa de tu hija al otro lado de la línea. Mamá, estoy en la comisaría. Es sobre la abuela Ingrid. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Petra Müller un martes por la tarde en Stuttgart. Pero aquí viene lo que nadie esperaba. Cuando Petra entró en aquella comisaría, el rostro del oficial se puso blanco. Sus manos comenzaron a temblar. Y lo que dijo a continuación lo cambió todo. Señora Müller, su suegra no es la víctima, es la sospechosa. Hoy voy a contarte una historia tan impactante que no vas a creer que sea real, pero cada palabra es verdad. Esto es lo que vas a descubrir. Primero, la llamada que lo empezó todo. ¿Por qué la hija de Petra, Sofía, estaba llorando en una comisaría y el secreto que su suegra había ocultado durante 30 años? Segundo, lo que la policía encontró en el sótano de la abuela Ingrid. Algo tan perturbador que 3 oficiales necesitaron apoyo psicológico después. Y tercero, el giro final que nadie vio venir. Ni Petra, ni la policía, ni siquiera el propio hijo de Ingrid. No es solo un drama familiar. Es una historia sobre mentiras, secretos y lo poco que realmente conocemos a las personas que amamos. Al final de este video, entenderás por qué, a veces, las personas más peligrosas son las que se sientan contigo en la mesa de la cena. Déjame mostrarte exactamente cómo ocurrió todo. Petra Müller parecía ser la mujer más afortunada de Stuttgart. Tenía un esposo amoroso llamado Klaus, 2 hijas hermosas, Sofía y Hanna, una bonita casa en un barrio tranquilo, y una suegra a la que todos llamaban Santa Ingrid. Ingrid Becker Müller tenía 72 años. Hacía voluntariado en la iglesia, horneaba galletas para los niños del vecindario. Cada domingo preparaba la cena para toda la familia. Su strudel de manzana era famoso en toda la calle. Es mejor que mi propia madre, solía bromear Petra. Klaus era el único hijo de Ingrid. Su padre había muerto hacía 20 años, así que Ingrid vivía sola en la casa familiar a solo 15 minutos. Veía a la familia de Petra casi todos los días. Las 2 mujeres se habían vuelto mejores amigas. Iban de compras juntas, compartían recetas. Ingrid ayudaba a cuidar a las niñas cuando eran pequeñas. No sé qué haría sin ella, le dijo Petra a su hermana. Pero aquí viene la primera sorpresa. Ingrid nunca hablaba de su pasado. Cuando Petra preguntaba por la infancia de Klaus, Ingrid cambiaba de tema. Cuando las niñas preguntaban por fotos familiares antiguas, Ingrid decía que se habían perdido en una inundación. Cuando Klaus mencionaba a sus abuelos, Ingrid se ponía seria y salía de la habitación. A algunas personas no les gusta vivir en el pasado, decía Klaus. Petra aceptó eso. Después de todo, Ingrid era una persona maravillosa ahora. ¿Por qué debería importar el pasado? Ese fue el primer error de Petra. Porque el 14 de marzo de 2023, todo cambió. Ese día, Sofía, de 19 años, fue a visitar a su abuela. Necesitaba pedir una maleta prestada para un viaje escolar a Berlín. «Revisa el sótano», le dijo Ingrid. «Ahí hay maletas viejas». Sofía bajó las escaleras.
Encendió la luz. Empezó a revisar cajas polvorientas y muebles viejos. Y entonces la encontró. Una caja metálica cerrada con llave, escondida detrás del calentador de agua. El tipo de caja que te da curiosidad. El tipo de caja que quieres abrir. Sofía no debería haberla abierto, pero era joven. Tenía curiosidad. Y la cerradura estaba vieja y rosada. Se rompió fácilmente. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Dentro de aquella caja metálica, Sofía encontró algo imposible. Pasaportes. 11 pasaportes diferentes, todos con la foto de Ingrid, pero cada uno con un nombre distinto. Greta Hoffmann, Eva Schmidt, Margarete Kruger. La lista seguía y seguía. Algunos pasaportes eran de Alemania, otros de Austria, Suiza e incluso Francia. El más antiguo era de 1975, el más reciente de 2003. Las manos de Sofía temblaban mientras los hojeaba. ¿Por qué tendría su dulce abuela pasaportes falsos? Pero eso no era todo. Debajo de los pasaportes, Sofía encontró extractos bancarios, decenas de ellos, cuentas en diferentes países: Suiza, Luxemburgo, Islas Caimán. Los números hicieron que Sofía se mareara. Cientos de miles de euros. Algunas cuentas mostraban cifras de millones. «Esto no puede ser real», susurró. Su abuela vivía en una casa modesta, conducía un Volkswagen viejo, compraba en tiendas de descuento. Siempre decía que tenía que cuidar su dinero porque solo tenía una pequeña pensión. Pero esos extractos bancarios contaban una historia muy diferente. Sofía siguió buscando. En el fondo de la caja encontró recortes de periódicos, artículos amarillentos de los años 90. Gerente de banco desaparece con fondos de clientes. Escándalo de inversiones deja a cientos en la ruina. La policía busca a mujer en caso de fraude. Los artículos mostraban una foto, una mujer más joven, con un peinado distinto. Pero Sofía reconoció esos ojos, esos pómulos. Era la abuela Ingrid. Sofía sintió náuseas. Se sentó en el frío suelo del sótano, intentando entender. ¿Su abuela perfecta era una criminal? Escuchó pasos en las escaleras. «Sofía, ¿encontraste una maleta?» La voz de Ingrid era alegre. Sofía metió todo de nuevo en la caja rápidamente. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo. «Sí, Oma, ya voy». Agarró la primera maleta que vio y subió corriendo. Abrazó a su abuela como siempre. Sonrió como siempre. Pero nada era como antes. Sofía condujo directamente a su apartamento. Primero llamó a su hermana mayor, Hannah. «Tienes que ver esto», dijo Sofía. Su voz se quebró. Hannah fue de inmediato. Miró las fotos que Sofía había tomado en secreto con su teléfono, fotos de los pasaportes, de los extractos bancarios, de los artículos del periódico. «Dios mío», susurró Hannah. «¿Qué hacemos?» «Tenemos que decírselo a mamá». Pero Hannah no estaba tan segura. Esto la va a destruir. Va a destruir a papá. Tal vez Oma tenía una buena razón. Tal vez hay una explicación. Sofía negó la cabeza. «Hannah, los periódicos dicen que robó dinero a familias, a ancianos.
Uno de los artículos dice que un hombre se suicidó después de perderlo todo. Discutieron durante 2 horas, finalmente tomaron una decisión. No podían guardar ese secreto, pero tampoco podían simplemente llamar a su madre con una noticia así. Necesitaban ayuda primero, ayuda profesional. Sofía llamó a la policía, pero si crees que eso es locura, espera a escuchar lo que viene después. El detective Andreas Weber llevaba 23 años como oficial de policía en Stuttgart. Pensaba que ya lo había visto todo. Pero cuando Sophia Müller entró a la comisaría con su hermana Hannah, no imaginaba que estaba a punto de resolver un caso que llevaba casi 30 años congelado. Sofía le mostró las fotos en su teléfono, los pasaportes, las cuentas bancarias, los recortes de periódico. La expresión del detective Weber cambió de inmediato. «Esperen aquí», dijo, y desapareció en su oficina. Regresó 15 minutos después con una carpeta gruesa. Tenía el rostro pálido. «Hemos estado buscando a Greta Hoffmann desde 1994», dijo en voz baja. Esto fue lo que el detective Weber les contó. A principios de la década de los 90, Alemania estaba cambiando rápidamente. El muro de Berlín había caído. Alemania del Este y del Oeste se estaban reuniendo. Era caos, era oportunidad, la época perfecta para que los criminales desaparecieran. Una mujer llamada Greta Hoffmann trabajaba en un banco privado en Múnich. Era inteligente, encantadora. Todos confiaban en ella. Administraba inversiones de clientes adinerados. Pero Greta estaba ejecutando un esquema. Convenció a sus clientes de mover su dinero a cuentas especiales de alto rendimiento. Esas cuentas no existían. El dinero iba directamente a cuentas secretas que Greta controlaba. Durante 5 años, robó 4,7 millones de marcos alemanes. Eso equivale a unos 2,4 millones de euros hoy en día. 43 familias lo perdieron todo. Ahorros de toda una vida. Fondos de jubilación desaparecidos. Una pareja de ancianos perdió el dinero que habían reservado para el tratamiento de cáncer de su hija. Un empresario llamado Otto Fischer perdió 800.000 marcos. Era dueño de una fábrica que empleaba a 200 personas. Cuando el dinero desapareció, la fábrica cerró. Otto Fischer se ahorcó en su garaje. En 1994, la policía finalmente descubrió lo que ocurría. Fueron a arrestar a Greta Hoffmann. Había desaparecido. Su apartamento estaba vacío, su coche abandonado. Se había esfumado por completo. La policía la buscó durante años, la rastrearon hasta Austria, luego perdieron la pista. En Suiza encontraron indicios de su presencia, luego en Francia. Después, nada. El caso quedó frío. Hasta ahora. «Esta Greta Hoffmann del periódico», dijo el detective Weber lentamente. «¿Es su abuela?» Sofía asintió con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Y ha estado viviendo aquí en Stuttgart todo este tiempo?», preguntó Weber. «Durante 30 años», susurró Hannah. «Se casó con mi abuelo Karl Müller en 1995. Se conocieron en un grupo de la iglesia. Él era viudo, murió en 2003 y ella se convirtió simplemente en la abuela Ingrid, una dulce ancianita». El detective Weber se recostó en su silla. Esto era enorme. Pero tenía un problema. Los crímenes habían ocurrido hacía tanto tiempo que algunos delitos ya habían prescrito, y necesitaba pruebas sólidas. Fotos de documentos antiguos no eran suficientes. Necesitamos registrar su casa, pero para eso necesito causa probable, y debo ser cuidadoso. Si es quien creemos que es, lleva 3 décadas huyendo. Si sospecha algo, huirá de nuevo.
Fue entonces cuando Sofía tomó una decisión que requería verdadero coraje. ¿Y si hablo con mamá?, dijo Sofía. ¿Y si logramos que mamá vaya a la casa de la abuela? Mamá tiene llave, puede dejarlos entrar. La abuela confía en ella por completo, no sospechará nada. El detective Weber lo pensó. Era arriesgado, pero podría funcionar. Tu madre necesita saber la verdad de todos modos, dijo con suavidad. Llámala, pídele que venga, no le digas por qué. Las manos de Sofía temblaban mientras marcaba. ¿Mamá? Soy yo. ¿Puedes venir a la comisaría en Hauptstrasse? ¿La comisaría? La voz de Petra sonaba confundida. Sofía, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. Solo por favor ven. Es importante. Es sobre la abuela Ingrid. Hubo un largo silencio. Estaré allí en 15 minutos. Esto nos lleva al descubrimiento más impactante de todos. Petra Müller entró en la comisaría esperando malas noticias. Quizá Ingrid había tenido un accidente de coche. Quizá se había caído y se había hecho daño. No estaba preparada para la verdad. El detective Weber sentó a Petra en una sala tranquila. Sofía y Hannah se sentaron a ambos lados de su madre, tomándoles las manos. Señora Müller, comenzó con cuidado el detective Weber. Lo que estoy a punto de decirle será muy difícil de escuchar. Le mostró las fotos, los pasaportes, los extractos bancarios, los artículos de periódico sobre Greta Hoffman. Petra miró la pantalla. Negó con la cabeza. No, dijo. No, esto es un error. Esa no es Ingrid. Esa mujer es una criminal. Ingrid es amable, es maravillosa, ayuda a la gente. Mamá, dijo Sofía suavemente. Mira la cara. Mírala de verdad. Petra miró. Vio la versión joven de la mujer que había conocido durante 25 años. Los mismos ojos, la misma ligera sonrisa. Tiene que haber una explicación, dijo Petra, pero su voz era débil ahora. El detective Weber le explicó todo. El dinero robado, las familias arruinadas, el suicidio de Otto Fischer. Petra sintió que la habitación giraba a su alrededor. Mi marido, susurró. Klaus, ¿lo sabe? ¿Lo ha sabido todo este tiempo? Creemos que no, dijo el detective Weber. Nuestros registros muestran que Carl Müller se casó con Ingrid Becker en 1995. Ella tomó su apellido. Carl era un cartero jubilado, un hombre sencillo, religioso. Creemos que ella lo eligió específicamente. Un viudo sin familia, alguien que no haría preguntas, alguien que la haría parecer respetable. Klaus tenía solo 20 años cuando se casaron, dijo Petra. Dijo que su padre necesitaba compañía después de estar solo tanto tiempo. Ingrid parecía perfecta. Iba a la iglesia, era callada, dulce. Los ojos de Petra se llenaron de lágrimas. Todo mi matrimonio, 22 años, construido sobre una mentira. La abuela de mis hijos es un monstruo. Señora Müller, dijo el detective Weber, necesito su ayuda. Tenemos que registrar la casa de Ingrid. Necesitamos esa caja metálica y todo lo que haya en ella. Pero si llegamos con una orden, podría destruir pruebas o huir. Petra se limpió las lágrimas. Algo cambió en su expresión. El impacto se estaba convirtiendo en ira. ¿Qué necesita que haga? El detective Weber explicó el plan. Petra iría a casa de Ingrid, como siempre. Tal vez llevaría la cena. Mientras comían, le enviaría un mensaje al detective Weber.
Él y 2 agentes entrarían discretamente. Irían de civil. Solo sería una visita de bienestar. Una vez adentro, presentarían la orden. ¿Puede hacerlo?, preguntó el detective. ¿Puede sentarse frente a ella y actuar con normalidad? Petra pensó en Otto Fischer, el hombre que se quitó la vida. Pensó en las 43 familias que perdieron todo. Pensó en sus hijas, descubriendo que su querida abuela era una estafadora. Sí, dijo Petra, puedo hacerlo. 2 horas después, Petra estaba en la puerta de Ingrid con una fuente de comida. Tenía las manos firmes, pero el corazón le latía con fuerza. Llamó. ¡Petra! El rostro de Ingrid se iluminó. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! ¡Pasa, pasa! La casa olía como siempre, a canela y vainilla. Todo estaba ordenado y acogedor. Fotos de Sofía y Hannah en las paredes, y los mismos muebles cómodos en los que Petra se había sentado cientos de veces. Ingrid parecía igual que siempre, cabello gris en un moño ordenado, gafas de lectura en una cadena, un cardigan suave. Parecía la abuela de cualquier cuento infantil. «Preparé tu favorito», dijo Petra, levantando la fuente. Su voz sonaba normal. Le sorprendía poder hablar. «Eres demasiado buena conmigo». Ingrid tomó la fuente. «Déjame calentar esto. Siéntate, siéntate. Acabo de hacer café». Se sentaron a la mesa de la cocina, la misma mesa donde habían tenido cientos de conversaciones, donde Ingrid había enseñado a hornear a Sofía y Hannah, donde habían celebrado cumpleaños y fiestas. Petra observó a Ingrid servir el café. Esas manos habían robado millones. Esas manos habían destruido vidas. «Te noto callada», dijo Ingrid sentándose. «¿Va todo bien?» A Petra se le apretó la garganta. «Solo estoy cansada. Ha sido un día largo». «Bueno, esto te ayudará». Empujó un plato de galletas hacia ella. «Recién hechas esta mañana». Petra tomó una galleta. No pudo comerla. Solo la sostuvo. Hablaron del tiempo, de lo que Klaus hacía en el trabajo, de los planes para Pascua. Ingrid era tan normal, tan dulce, tan convincente. «Has sido muy buena conmigo», dijo Ingrid de repente. «Todos estos años. Me has tratado como a una madre de verdad. Quiero que sepas cuánto significa eso para mí». Petra sintió náuseas. Sacó su teléfono. Su pulgar se quedó suspendido sobre el mensaje para el detective Weather. «Perdona, necesito ir al baño». En el baño envió el mensaje. «Ahora». Se echó agua fría en la cara. Se miró en el espejo. No reconoció a la mujer que estaba ahí. Volvió a la cocina. 3 minutos después llamaron a la puerta. Ingrid frunció el ceño. «¿Quién puede ser?» Abrió la puerta. 3 personas estaban ahí. No parecían policías, parecían ciudadanos normales, pero Petra sabía quiénes eran. «Ingrid Becker, Ingrid Müller. Somos de la policía de Stuttgart. Tenemos una orden para registrar su casa». El rostro de Ingrid cambió. Fue como ver caer una máscara. La expresión de dulce abuela desapareció. Sus ojos se volvieron fríos, duros. Su boca se convirtió en una línea tensa. Miró a Petra, y Petra vio a la mujer real por primera vez. «Tú», dijo Ingrid en voz baja. «Tú los trajiste». Petra se levantó. «Eres Greta Hoffman. Robaste dinero a gente inocente. Un hombre murió por tu culpa». La risa de Ingrid fue amarga. Nada que ver con su cálida risa habitual. «¿Inocente?», dijo.
Esa gente era codiciosa. Querían rendimientos imposibles. Estaban encantados de confiar en mí cuando creían que se harían ricos. Confiaron en ti y los destruiste. Yo sobreviví, dijo Ingrid con frialdad. ¿Sabes cómo era para una mujer trabajar en banca tanto? Yo era más inteligente que todos ellos, pero nunca me ascenderían, nunca me respetarían. Tomé lo que me merecía. El detective Weber dio un paso adelante. Ingrid Becker Mueller, anteriormente conocida como Greta Hoffman, queda arrestada. Ingrid no luchó. Simplemente se quedó ahí mientras le ponían las esposas, pero al pasar junto a Petra, se detuvo. «Dile a Klaus que lo siento», susurró. «Lo amé, a mi manera. Y a las niñas. Esa parte fue real». Petra no dijo nada. Vio cómo se la llevaban. Luego se desplomó en una silla. El detective Weber se quedó atrás. «¿Está bien, señora Müller?» «No», dijo Petra honestamente. «No volveré a estar bien». El arresto de Ingrid Becker Müller, también conocida como Greta Hoffman, conmocionó a todo Stuttgart. Pero las implicaciones fueron mucho más allá de la tragedia de una sola familia. Hablemos de lo que este caso realmente significa. Primero, demuestra lo fácil que es desaparecer y empezar de nuevo. Incluso hoy, Ingrid creó una nueva identidad en el caos de la reunificación alemana. Se mudó a otra ciudad, cambió su nombre mediante el matrimonio, construyó una vida completamente nueva y funcionó durante 30 años. Piénsalo, 30 años viviendo junto a vecinos, yendo a la iglesia, haciendo voluntariado en eventos escolares, siendo abuela. Y nadie lo sabía. Era la ciudadana perfecta, dijo el detective Weber a los periodistas. Ese era su disfraz. Se escondió siendo ordinaria. Esto es aterrador cuando lo piensas. ¿Cuántos otros criminales se esconden a plena vista? ¿Cuántas tiernas ancianitas o vecinos amables son en realidad alguien distinto? Los expertos en seguridad dicen que el caso de Ingrid no es único. Miles de personas crean nuevas identidades con éxito cada año. Algunos huyen de la ley, otros escapan de situaciones peligrosas, otros simplemente quieren comenzar de nuevo. ¿La diferencia? Pocos mantienen la mentira durante 30 años. Segundo, este caso muestra la psicología del engaño a largo plazo. El doctor Friedrich Hartmann, psicólogo criminal en Múnich, estudió el caso de Ingrid. Dijo algo escalofriante. Ella no solo fingía ser una buena persona, se convenció a sí misma de que lo era. El papel se volvió real para ella. Por eso era tan convincente. Ingrid realmente amaba a su hijo Klaus, realmente quería a sus nietas, disfrutaba genuinamente del voluntariado y de ayudar a los vecinos. Compartimentalización, explicó el doctor Hartmann. Puso sus crímenes en una caja mental y su vida como Ingrid en otra. Nunca dejó que las cajas se tocaran. Esto es lo que hace que personas como Ingrid sean tan peligrosas. No están actuando todo el tiempo. Se han dividido en dos personas, la criminal y la ciudadana.
y pueden cambiar entre ambas sin mostrar señales visibles. Petra Müller luchó con esto más que nadie. Sigo pensando en todas nuestras conversaciones, le dijo luego a una terapeuta. ¿Alguna de ellas fue real? ¿Significó algo de lo que dijo? La terapeuta le dijo algo importante. Ambas cosas pueden ser verdad. El amor era real. Las mentiras también. Tercero, está la cuestión de la justicia después de tanto tiempo. Ingrid fue arrestada en 2023 por crímenes cometidos a principios de los años 90. Muchos preguntaron, ¿para qué sirve? Tiene 72 años. El dinero se perdió hace décadas. La mayoría de las víctimas han muerto o siguieron con sus vidas. ¿Por qué desenterrar todo ahora? Pero habla con las víctimas que siguen vivas y verás otra opinión. Margarete Koch, una de las víctimas de Ingrid, perdió 200.000 marcos en 1993. Hoy tiene 78 años. No pude pagar la atención médica de mi esposo. Perdimos nuestra casa. Pasamos nuestra jubilación en la pobreza. Y mientras tanto, ella vivía cómodamente, fingiendo ser una santa. La justicia tardía no es justicia negada, dijo Margarete. Me alegro de haber vivido lo suficiente para ver esto. El sistema legal alemán estuvo de acuerdo. A pesar de las décadas transcurridas, los fiscales acusaron a Ingrid de fraude, malversación y fraude de identidad. Algunos cargos habían expirado debido al Estatuto de Limitaciones, pero otros no, especialmente el fraude de identidad, que cometió de forma continua durante 30 años. Cuarto, está la importancia en la familia. Klaus Müller quedó destrozado. Toda mi vida es una mentira, le dijo a su esposa. Mi padre se casó con una criminal. La llamé madre durante casi 30 años. Mis hijas la adoraban. Klaus cayó en una depresión profunda. No podía trabajar, apenas hablaba. Había pasado toda la vida creyendo que su madre era una santa. Ahora debía aceptar que era una estafadora. Es como si hubiera muerto, dijo Klaus. Pero peor, porque la persona que creí que era mi madre nunca existió. Las niñas también sufrieron. Sofía se culpaba a sí misma. Si no hubiera abierto esa caja, dijo, si solo hubiera cogido una maleta y me hubiera ido, quizá aún seríamos felices. Su terapeuta tuvo que explicarle, tú no creaste esta situación, solo revelaste lo que siempre estuvo ahí. La bomba ya estaba plantada, tú solo la descubriste antes de que pudiera causar más daño. Hannah tenía pesadillas. Soñaba que otras personas de su vida eran en secreto alguien distinto. Su jefe, sus amigos, incluso su hermana. Se llama trauma por traición, explicó su terapeuta. Cuando alguien en quien confías por completo resulta ser falso, tu capacidad de confiar en cualquiera queda dañada. Petra tuvo que mantener unida a la familia, aunque su propio mundo también se había derrumbado. Tomó una decisión, una difícil. Le dijo a Klaus, tu madre es Ingrid, no Greta. Greta es una criminal. Ingrid es la mujer que te crió. Son la misma persona, pero tú puedes elegir a cuál quieres recordar. No eliminó el dolor, pero ayudó a Klaus a empezar a sanar. Quinto, esto nos enseña algo sobre a quién podemos conocer de verdad.
La parte más aterradora de esta historia no es el crimen, es lo completamente que Ingrid engañó a todos. Petra vivió con el hijo de esta mujer durante 22 años. Hablaba con Ingrid casi todos los días. Eran mejores amigas. Y nunca sospechó nada. No había señales, dijo Petra. He repasado todas las conversaciones, cada momento. No había nada. Era perfecta en esto. El doctor Hartman dice que esto es normal. Los manipuladores expertos no cometen errores. No son como malos actores en una película que parecen falsos. Son convincentes porque primero se convencen a sí mismos. Son convincentes porque primero se convencen a sí mismos. Son convincentes porque primero se convencen a sí mismos. Entonces, ¿cómo protegerte? No puedes, dijo el doctor con honestidad. No por completo. Necesitamos confiar en la gente para que la sociedad funcione. La alternativa es la paranoia. Pero ofreció algunos consejos. Observa a las personas que nunca hablan de su pasado. Todos tienen una historia. Si alguien siempre cambia de tema, es algo que notar. Fíjate si alguien parece demasiado perfecto. Las personas reales tienen defectos, tienen remordimientos. Alguien que nunca admite errores podría estar ocultando algo. Confía en tus instintos. Si algo se siente extraño, incluso si no puedes explicarlo, presta atención. Y recuerda, la mayoría de las personas son exactamente quienes parecen ser, pero algunas no. Y por eso el valor de Sofía fue tan importante. Sexto, está la cuestión del dinero. Recuerda, 6 meses después del arresto de Ingrid, ocurrió algo que nadie esperaba. Petra Müller recibió una carta. Era de Ingrid, escrita desde la cárcel donde esperaba su juicio. Petra casi la tiró sin leerla, pero algo la hizo abrirla. La carta tenía 5 páginas, escritas a mano, con la letra ordenada y cuidadosa de Ingrid. Comenzaba con una disculpa. Querida Petra, sé que no tienes ninguna razón para leer esto. Sé que me odias. Deberías. Pero por favor, concédeme estos pocos minutos. Luego, Ingrid hizo algo sorprendente. Dijo la verdad, toda la verdad. Habló sobre su infancia en Alemania del Este. Su padre era un alcohólico que golpeaba a su madre. Eran pobres, siempre con hambre. Ingrid era inteligente, pero no se esperaba que las niñas hicieran nada importante. Se casó a los 18 años para escapar de su padre. Su esposo era cruel, violento. Tuvo una hija con él. Amaba a mi hija más que a nada, escribió Ingrid. Se llamaba Elsa. Cuando Elsa tenía 3 años, enfermó, muy gravemente. Necesitaba cirugía y medicinas caras. El esposo de Ingrid se negó a gastar el dinero. Podemos tener otro hijo, dijo. Elsa murió 2 semanas después. Ingrid dejó a su esposo al día siguiente. Huyó a Alemania del Oeste antes de la caída del muro. No tenía nada, ni dinero, ni familia, solo rabia hacia un mundo que le había arrebatado todo. Me dije a mí misma que merecía algo, escribió Ingrid. Ya había sufrido suficiente. El mundo me lo debía. Consiguió un trabajo en un banco. Era buena con los números, inteligente. Fue ascendiendo. Y luego empezó a robar. Al principio era solo un poco, para sobrevivir.
pero luego se convirtió en poder, en tener el control por primera vez. Cuando la policía fue por ella, en 1994, huyó. Usó el dinero robado para crear nuevas identidades, para desaparecer. Iba a dejar Alemania para siempre, escribió Ingrid. Pero entonces conoció a Karl. Karl Müller era amable, gentil, lo opuesto a su primer esposo. No le pedía nada, no esperaba nada. Por primera vez desde la muerte de Elsa, sentí algo. No amor, no al principio, pero paz. Se casó con Karl. Se convirtió en Ingrid, y Klaus la aceptó como madre. Nunca tuve otro hijo después de Elsa, escribió Ingrid. Klaus fue mi segunda oportunidad. Podía ser la madre que debía haber sido. Y cuando nacieron Sofía y Hannah, algo cambió completamente en Ingrid. Se parecían a Elsa, especialmente Sofía. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Ingrid se permitió creer la mentira. Se permitió convertirse en una verdadera abuela, una buena persona. Enterró a Greta Hoffman tan profundo que casi olvidó que existía. El pasado era otra vida. Ya no era esa persona. Era la abuela Ingrid. Eso es lo que quería ser. La carta terminó así. Sé que no merezco perdón. Destruí familias. Arruiné vidas. Un hombre murió por mi culpa. Ninguna cantidad de bondad ahora borra eso. Pero necesito que sepas. Mi amor por Klaus era real. Mi amor por las niñas era real. Mi amistad contigo era real. Greta Hoffman era un monstruo, pero Ingrid las amaba. Ambas cosas son ciertas. Lo siento muchísimo. Dile a las niñas que entiendo por qué Sofía abrió esa caja. Tenía curiosidad. Fue valiente, inteligente, igual que su madre. Estoy orgullosa de ella, aunque no tenga derecho a estarlo. Y dile a Klaus que su padre realmente me amó, y yo realmente lo amé. Esa parte fue verdad. Me declararé culpable. No voy a luchar. Merezco lo que pase. Pero por favor dile a mi familia que mi amor por ellos fue lo único verdadero en toda mi vida. Ingrid. Petra leyó la carta 3 veces. Luego lloró durante 1 hora. ¿Era una excusa? No. Las personas a las que Ingrid había herido merecían justicia. Las vidas que arruinó no podían deshacerse. Pero, ¿explicaba algunas cosas? Tal vez. Era un ser humano dañado, roto, que hizo cosas terribles. Pero también alguien capaz de amar. No sé qué hacer con eso, le dijo Petra a su terapeuta. Su terapeuta respondió: sostén ambas verdades. Hizo daño y también amó. Las dos cosas son reales. Petra nunca respondió, pero tampoco tiró la carta. La guardó en un cajón. Más adelante algún día se la mostraría a Klaus. Tal vez no, pero existe. La verdad, complicada, dolorosa y real. Ingrid Becker Müller se declaró culpable de todos los cargos en octubre de 2023. Fue sentenciada a 8 años de prisión. A sus 72 años, con problemas de salud, probablemente no sobrevivirá la condena. En la audiencia de sentencia, le preguntaron si tenía algo que decir. Sí, dijo Ingrid. Miró la sala del tribunal. Algunos de sus víctimas estaban ahí. Klaus no. No podía enfrentarla. Lo que hice fue imperdonable, dijo Ingrid. Les robé porque estaba enojada con el mundo.
creía que lo merecía. Estaba equivocada. A mi familia. Continuó con la voz quebrada. Lamento no haber sido quien creían que era. Pero el amor fue real. Eso es lo único verdadero que puedo darles. La sacaron del tribunal. Esa fue la última vez que la mayoría la vio. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Quizás esta. Las personas son complicadas. Lo bueno y lo malo no siempre están claros. Alguien puede hacer cosas terribles y aún así amar a su familia. Puede ser criminal y abuela al mismo tiempo. Eso no justifica los crímenes, no excusa nada, pero nos recuerda que los seres humanos sostienen contradicciones. Podemos ser muchas cosas a la vez. Sophia Müller ahora tiene 20 años. Estudia psicología en Berlín. Quiere entender cómo personas como su abuela llegan a ser así. No la perdono, pero trato de entender. Me parece que eso es lo mejor que puedo hacer. Hannah es maestra. Dice que la experiencia le enseñó algo importante. Verifica las historias de la gente. Haz preguntas. No asumas nada, pero tampoco vivas con miedo. La mayoría de las personas son buenas. La abuela Ingrid fue una excepción, no la regla. Klaus va a terapia. Sana poco a poco. Está aprendiendo a separar sus memorias de su madre en dos categorías: los momentos reales y la ilusión. Cuando me enseñó a andar en bicicleta, eso fue real. Cuando vino a mi boda, cuando sostuvo a mis 2 hijas por primera vez. Esos momentos fueron verdaderos, aunque su identidad fuera falsa. ¿Y Petra? Petra es la más fuerte de todos. Ella dice esto: aprendí que puedes sobrevivir a cualquier cosa, incluso a esto. La verdad casi nos destruye. Pero seguimos aquí, juntos. Eso es lo que importa. Y dice esto también: confía en la gente, pero verifica. Ama a las personas, pero mantén los ojos abiertos. Eso no es paranoia, es sabiduría. La última actualización sobre Ingrid llegó en abril del 2024. Está en una prisión de mujeres en Baviera. Se mantiene aislada. Escribe cartas a Klaus que él no lee. Trabaja como voluntaria en la biblioteca de la cárcel. Incluso en prisión, intenta ser buena. ¿Es eso redención? Probablemente no. Hay cosas que no pueden redimirse. Pero tal vez es lo único que le queda. Así que Esta historia nos recuerda que la realidad es más extraña que la ficción, que las personas que creemos conocer mejor pueden ser desconocidas y que el valor, a veces, significa abrir una caja que no se supone que debas abrir. El valor de Sofía trajo justicia, no una justicia perfecta, no una justicia completa, pero justicia. Y a veces eso tiene que ser suficiente.